Cordial saludo. El día de hoy les voy a dar una charla referente al cambio climático y al aumento de nivel del mar en Colombia. Yo soy el profesor Rafael Ricardo Torres, soy del Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte. Bienvenidos. En la agenda vamos a empezar con la definición de cambio climático y entender cuáles son sus efectos en el océano. Lo primero que tenemos que ver es que Colombia es un país fantástico con una ubicación muy interesante porque estamos en la mitad de América y tenemos 45% de nuestro territorio en el océano. Y gracias a esto tenemos extensiones de costa bastante largas, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Por eso es muy necesario entender la amenaza para iniciar las estrategias de adaptación eficientes y evitar lo que podemos ver, como la erosión costera e inundaciones que ya estamos viendo a diario en el país. ¿Qué es cambio climático? Entonces, para esto a mí me gusta traer la definición de las Naciones Unidas, que es un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial. Entonces, entendemos que el planeta tiene unos cambios regulares, pero cuando es la mano del hombre la que acelera estos cambios, ya podemos entrar en la definición de cambio climático. Para poder estudiar este tipo de temas es indispensable entender y estudiar los informes que presenta el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Ellos hacen unos reportes o assessment report periódicamente. El último fue el AR6 que salió en el 2021-2022 y ellos estudian diferentes grupos. Nosotros nos vamos a enfocar en las bases físicas que presenta este panel en su último informe. En estas imágenes que podemos ver, a la izquierda estamos viendo cómo la temperatura ha cambiado en los últimos 2000 años y hacia el final, desde 1850 al 2020, se ve un aumento drástico de la temperatura. Cuando hacemos un zoom de lo que está pasando, ellos en sus estudios han dividido lo que sería la línea verde, que es las variaciones de temperatura por efectos naturales, pero la otra línea café nos está mostrando cuando entra el efecto del ser humano. Es decir, empezamos a ver claramente la huella del hombre en este aumento de temperatura. Si nosotros vemos la siguiente imagen, esta es muy interesante porque nos está mostrando cómo la temperatura cambia en la medida que se ha ido acumulando el CO2 en el planeta. Entonces, mientras más CO2 tenemos, la temperatura ha ido aumentando. Ahí podemos ver eso hasta el 2020-2019 y a partir de ahí entra la herramienta que hoy día más se utiliza, que son los modelos climáticos. Entonces empezamos a proyectar a ver qué va a pasar en los próximos años a partir de estos modelos. Y esos modelos necesitan unos escenarios. ¿Qué pasa si logramos disminuir los gases de efecto invernadero? ¿Qué pasa si los seguimos produciendo como lo hemos venido haciendo? Entonces en esta imagen de la derecha vemos precisamente esos escenarios. Para el resto de la charla yo les voy a hablar de dos escenarios. El 4.5, que se conoce como de la situación normal, es decir, seguimos como venimos y más o menos después de 1950 logramos disminuir los gases de efecto invernadero. Por el contrario, el escenario 8.5 es el más drástico, donde seguimos generando gases de efecto invernadero y entonces obviamente las consecuencias van a ser peores. Esto que estábamos viendo, por supuesto, se ve en el océano. Entonces tenemos gráficas como esta, donde no hay duda que está aumentando la temperatura en el océano. Todos los datos nos muestran ese aumento de temperatura. La pregunta es, ¿qué consecuencias nos produce o qué consecuencias va a traer este aumento de temperatura? Esto lo podemos ver de varias maneras. La primera, la interacción océano-atmósfera. Aquí estamos viendo unas imágenes que resultan de un trabajo de investigación que hicimos con un estudiante de una maestría, David Bustos, en la cual podemos ver los modelos climáticos del CMIP5. Ahí se pueden ver el escenario a mitad de siglo y el escenario a fin de siglo 2071-2100 y dos escenarios. Arriba el escenario 4.5, donde limitamos los gases de efecto invernadero, y abajo el 8.5, donde no los limitamos. Ahí se puede ver cómo con el 8.5 a finales de siglo estamos cerca de los 3 grados de temperatura por encima del actual en los océanos, en el océano del Mar Caribe. Ahora, esto va a tener algunas consecuencias. Es muy interesante que la temporada de huracanes en el Caribe
sucede más o menos entre junio y noviembre. En esta imagen de aquí abajo podemos ver en las líneas punteadas cuál es el comportamiento de la temperatura superficial del mar a lo largo del año. La línea verde nos está mostrando el límite de la máxima temperatura actualmente en la temporada de huracanes. Pero en la línea punteada amarilla y las líneas punteadas rojas podemos ver los escenarios del 2050 y el 2100, donde todos los meses del año van a tener más temperatura que los meses más calientes actualmente. Entonces, en este trabajo discutimos precisamente cómo esto puede aumentar la temporada de huracanes hacia el futuro. También estudiamos este comportamiento del océano en el Pacífico, y para mí eso es importantísimo. Muchas veces nosotros tenemos un poquito rezagado el Pacífico y es tan importante entender lo que pasa en el Caribe como lo que pasa también en ese territorio colombiano del Pacífico. Aquí tenemos una publicación del 2024 donde ahora utilizamos los últimos modelos, que es el CMIP6. Y lo primero que tenemos que entender es que son condiciones muy diferentes. Y eso es algo fantástico para los que trabajamos en el océano en Colombia, porque tenemos condiciones muy diferentes en el Caribe a las del Pacífico. En particular en el Pacífico tenemos que estudiar las variaciones estacionales porque de una época al año a la otra es muy diferente. Así también como diferencias regionales, donde el Pacífico colombiano es muy caliente y de baja salinidad, pero al sur tenemos la pluma fría del Pacífico Oeste, que va a tener bajas temperaturas y unas condiciones muy particulares, porque entre las dos interactúan para determinar el clima. Eso es lo que nosotros estamos estudiando, donde también vemos aumentos de temperatura de cerca de 3 grados centígrados en el escenario 8.5 para finales de este ciclo. Continuando con los efectos que puede tener la temperatura en el planeta, hablemos de la biosfera, es decir, los seres vivos dentro del océano. Hay un tema muy interesante que se llama las ondas cálidas marinas o marine heat waves, porque ellas son las causantes de gran parte del blanqueamiento de coral. Son episodios de alta temperatura en el océano que dura de manera prolongada, inclusive varios meses. Y esta alta temperatura hace que muchos corales no puedan sobrevivir y empieza el problema de su blanqueamiento. En este trabajo del 2024 estudiamos precisamente el comportamiento de estas ondas marinas en los 30 últimos años y en los modelos empezamos a ver cuál es su proyección hacia el futuro, en cuanto a la intensidad hasta finales de este siglo, su frecuencia y su duración. Ahora, la biosfera está en riesgo por el cambio climático, porque aparte de estas ondas cálidas marinas, también se está presentando la acidificación de los océanos, en la cual está cambiando el pH y esto afecta a la cadena trófica y las pesquerías. Si bien en la Universidad del Norte nosotros nos enfocamos en el estudio de los procesos físicos del océano, también tenemos conexión con este tipo de investigaciones. En la parte de abajo pueden ver, tenemos un estudiante de doctorado, John Salón, que precisamente está estudiando la biomasa del plancton en la productividad primaria en la surgencia de la Guajira para entender mejor estas variables físicas, cómo afectan esta parte tan importante para todos los pescadores y en la sociedad en general. El tercer afectación que quiero hablarles es precisamente sobre cambios en la temperatura que afectan la circulación y las masas de agua. Esto es muy interesante porque resulta que las corrientes y el movimiento del agua en el océano es tridimensional. Aquí podemos ver un ejemplo en el Atlántico, donde las aguas superficiales son muy calientes y se están moviendo, están circulando estas corrientes. Sin embargo, en una época del año, en el Atlántico Norte, las aguas se enfrían y al enfriarse se hacen más densas y ellas se hunden y empiezan a viajar. Esto lo que hace es generar la máquina termodinámica más importante del planeta. Dentro del escenario de cambio climático se está estudiando qué va a pasar si estas aguas ya no se enfrían porque tienen más temperatura y entonces no se hunden. Si dejan de hundirse puede modificar completamente esta circulación, lo cual afectaría el clima en todo el planeta. Por lo tanto, es muy importante entender el comportamiento de las masas de agua y hacerles seguimiento. Cuando estudiamos las masas de agua es clave la Antártida, porque en la Antártida, en el Océano del Sur, se forman las principales masas de agua. Antes de entrar a la Universidad del Norte, yo fui cerca de 30 años oficial de la Armada. Y como oficial de la Armada tuve la oportunidad de ser 2 veces coordinador científico de expediciones de Colombia a la Antártida. Ahí como
pueden ver en esa imagen. Gracias a ese trabajo, en el 2020 pudimos publicar autores colombianos, información y resultados sobre las masas de agua en la península antártica. Todo es un proceso de aprendizaje. A partir de ese aprendizaje, ya en el 2023, pudimos presentar una investigación sobre las masas de agua en el Caribe. Y esto es muy importante porque son investigaciones que se mantienen en el tiempo. Hacia futuro queremos ver cómo esas masas de agua en el Caribe están cambiando su temperatura, porque al modificarse esto puede tener una firma en el nivel del mar. Y precisamente cuando hablamos de nivel del mar nos da cabida al cuarto efecto que tiene el aumento de la temperatura, que es el aumento del nivel del mar. Para estudiar el nivel del mar, lo primero que tenemos que entender es por qué cambia el nivel del mar. Entonces ahí podemos ver una pecera que nos estaría simulando nuestro planeta. Él tiene actualmente un nivel del mar. ¿Qué hace que ese nivel del mar aumente o disminuya? Entonces, hay dos grandes razones, una termoestérica y un aumento de masa. La termoestérica es simplemente porque el agua se calienta. Cuando el agua se calienta, ella se expande y como por los costados tiene las márgenes continentales, al expandirse lo que hace es que aumente el nivel del mar. En la imagen que está a la derecha de la pecera podemos ver ese comportamiento o ese aporte en las franjas azules, donde el calentamiento de 0 a 700, de 700 a 2000 metros ha ido aportando al aumento del nivel del mar. La segunda razón es por cambios de masa. Resulta que hay grandes sábanas de hielo sobre la Antártida y Groenlandia. Y en la medida que ellas se derriten, es como si yo tomara jarra de agua que está sobre el continente y la vertiera sobre el océano. Al aumentar la masa, el nivel aumenta. Esas son las líneas grises que podemos ver que han ido aportando al aumento del nivel del mar. Si bien es muy importante entender esas imágenes para ver cómo está cambiando el nivel del mar en todo el planeta, no es suficiente, porque como podemos ver en esta otra imagen, hay grandes diferencias en el comportamiento local y regional a los promedios globales. Entonces es indispensable que nosotros en Colombia estudiemos en específico qué pasa con el nivel del mar en el Caribe y en el Pacífico. Y claramente hay gran incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar hacia el futuro. Entonces, nuevamente tenemos que hacer uso de estos modelos climáticos y los diferentes escenarios para poder proyectar y entender qué puede suceder. Con esto terminaría esta primera parte que habla del cambio climático y sus efectos en el océano. Ahora rápidamente quiero contarles algunos resultados que hemos obtenido sobre cómo se proyecta el aumento del nivel del mar en Colombia. Para esto tenemos que empezar con la ecuación del nivel del mar, que es la que pueden ver ahí. Esta puede ser bastante compleja porque el nivel del mar cambia de un lugar a otro, cambia por la marea, cambia por variaciones meteorológicas. Si vemos al más largo plazo, vemos la tendencia que está con un círculo rojo, que es precisamente la que estudiamos con cambio climático, pero tenemos variaciones interanuales por fenómeno del Niño, variaciones estacionales entre invierno y verano, intraanuales porque hay una especie de giros o eddies en el océano que me están cambiando el nivel del mar. Entonces es una ecuación compleja pero fantástica, de hecho es la que a mí más me gusta estudiar. Yo tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en el School of Ocean and Air Science en la Universidad de Southampton y ahí precisamente desarrollé mi doctorado estudiando las variaciones de nivel del mar en el Caribe durante el siglo anterior. Gracias a eso hemos podido aportar al entendimiento de diferentes factores de los que vemos en esta ecuación en las publicaciones que pueden ver ahí que se hicieron al doctorado y hemos continuado haciéndolas con colegas de la universidad. Bueno, ¿y qué va a pasar entonces en el país? Lo primero que tenemos que hacer es entender los datos disponibles. Entonces, cuando estudiamos el nivel del mar tenemos dos grandes herramientas de datos. La primera son la altimetría satelital. Desde 1993 hay unos satélites que en la medida que van rotando sobre la Tierra, ellos van midiendo las variaciones de nivel del mar. Ya son más de 20 años de datos, los cuales son muy importantes para entender qué está pasando. A eso le sumamos mediciones de mareógrafos en tierra, que nos dan series de tiempo de nivel del mar con las cuales podemos estudiar en particular qué pasa en un lugar y cómo es ese cambio relativo entre el océano y la tierra. Después de que logramos entender un poco mejor lo que está pasando, lo que ha pasado en los últimos años, ya podemos tratar de entender las proyecciones futuras, los cuales usamos con los modelos climáticos. En esta imagen estamos viendo unos resultados con los modelos del CMIP5 para el Mar Caribe.
Entonces, en esta imagen estamos viendo el escenario de mitad de año y el escenario de fin de año, el RC45, escenario donde no vamos a generar demasiado gases de efecto invernadero, y el 8.5, que es el más complicado de todos. Entonces, me voy a centrar en el de escenario 8.5 para finales de este ciclo. Ahí podemos ver que en Colombia, por variaciones de temperatura y circulación, podríamos alcanzar 45 centímetros de aumento de nivel del mar. A este factor le tenemos que sumar los cambios baristáticos del agua que está entrando al océano. Y las dos contribuciones nos llevarían a cerca de 80 centímetros en el Caribe. Sin embargo, continuamos estos estudios ahora con los modelos del CMIP6, que son los de la última generación. Y en una publicación de este año, con mi colega David Bustos, estudiábamos el nivel del mar, en específico en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Entonces, nuevamente, si vemos el escenario del 2071-2100, con el más complicado de los escenarios, que es el 8.5, estamos viendo que el nivel del mar puede aumentar en los cayos de San Andrés y Providencia cerca de 40 centímetros por temperatura y circulación, más 42 centímetros por las variaciones baristáticas. Y valga la pena que este 42 centímetros resulta de un trabajo de grado que hicimos con una estudiante del programa de geología. Cuando sumamos los dos, vemos que en el Caribe vamos a tener cerca de 80 centímetros de aumento de nivel del mar hacia finales de este ciclo. Ahora, la pregunta es, ¿qué puede pasar con cayos de baja elevación? Ese archipiélago es fantástico. El archipiélago de San Andrés es mucho más que la isla de San Andrés y Providencia. Tenemos el Cayo de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, y algunos de ellos son de muy baja elevación. Entonces, este aumento de nivel del mar los puede poner en riesgo. Por eso tenemos que hacerle seguimiento a estas variables. Pero no nos quedamos solamente en el Caribe. También nos interesa ver qué está pasando en el Pacífico. Entonces, este año nos publicaron un trabajo de estas proyecciones con los modelos CMIP6, donde estamos viendo aquí los escenarios. Y es muy interesante ver las diferencias que tenemos entre el Caribe y el Pacífico. En el escenario más complicado, que es el 8.5, hacia finales de siglo, para el Pacífico colombiano estamos esperando cerca de 22 a 20 centímetros de aumento de nivel del mar por cambios de temperatura y circulación. Si a eso le sumamos los 42 centímetros de las contribuciones baristáticas, estamos cerca de los 60 centímetros. Es decir, al comparar las dos regiones de Colombia, el Caribe tiene más alto riesgo, más de 80 centímetros, mientras que en el Pacífico el riesgo es un poco más moderado, con 60 centímetros. Bueno, después de ver estos escenarios, tanto en el Caribe y el Pacífico, llegamos a las consideraciones finales, que los invito a que las pensemos, porque todos los colombianos tenemos que entender y sumarnos a estos esfuerzos que son supremamente importantes. La primera de ellas es que las poblaciones del Mar Caribe tienen una mayor amenaza por el aumento de nivel del mar, como lo acabamos de ver, comparado con el Pacífico. Ahora, además de eso, no es solamente el aumento de nivel del mar. Recuerden la ecuación que vimos. Esa tendencia es solo un factor, pero a eso tenemos que sumarle la marea, variaciones estacionales, efectos extremos. Y en el Caribe son más complicados. El solo hecho de la marea, en el Caribe tenemos cerca de 40 centímetros de cambio de marea, mientras que en el Pacífico son cerca de 4 metros. Eso hace que el Caribe vaya a ser mucho más sensibles a estos aumentos de nivel del mar por cambio climático. Dentro del Caribe hay lo que se conoce como un hotspot o punto caliente, que es Cartagena de Indias, que es una ciudad que tiene una gran amenaza y es patrimonio histórico. Porque en Cartagena, como podemos ver, por la construcción masiva en Boca Grande y en toda esta región, se tiene la hipótesis de que Cartagena se está hundiendo. Entonces, al Cartagena disminuir y el nivel del mar aumentar, la variación relativa es mayor que en cualquier otra ciudad del Caribe. Entonces, eso genera muchos problemas en Cartagena y hay que hacerle seguimiento porque realmente es también muy vulnerable. Y como lo mencionaba, también tenemos los cayos del archipiélago de San Andrés y Providencia que están en alto riesgo por ser cayos de muy baja elevación. Es indispensable desarrollar actividades de adaptación a estos impactos por el cambio climático, en especial los relacionados con el aumento del nivel del mar, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Recuerden, la solución más costosa es no hacer nada. Por lo tanto, tenemos que invertir en la formación del talento humano, ampliar nuestras redes de toma de datos, generar conciencia pública y política,
definir medidas de adaptación al mediano y largo plazo y construir planes de ordenamiento territorial para que nuestras ciudades costeras disminuyan este riesgo que tenemos tan grande. El gran reto es superar la baja capacidad adaptativa que tenemos regionalmente. Tengan en cuenta que estos temas de la ciencia alrededor del océano son de primera importancia. Las Naciones Unidas decretó que el 2021-2030 es la década de las ciencias del océano para el desarrollo sostenible. Queremos y tenemos que generar la ciencia que necesitamos para el océano que deseamos. Y eso es precisamente lo que tratamos de hacer desde la Universidad del Norte. Estamos comprometidos con la formación del talento humano relacionado con las ciencias del mar. Tenemos un pregrado en geología que incluye esta formación en oceanografía, una maestría en ciencias de la tierra y el doctorado en ciencias del mar. Todos nos articulamos con el grupo de investigación GEO 4, donde ahí podemos ver las líneas de investigación. En la charla de hoy hablé de algunos temas en los que trabajamos como cambio climático, geoamenazas, interacción océano-atmósfera y procesos oceánicos y costeros, dentro de otros muchos temas que se desarrollan desde la universidad. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en esta charla, espero que les haya gustado y si usted está interesado, no duden en contactarnos, acérquese, necesitamos más colombianos que ayuden a trabajar para poder entender mejor todas estas amenazas que tenemos en Colombia actualmente y hacia el futuro. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.